Hola, es un gusto saludarte y analizar juntos la lección de esta semana, la Biblia y la historia. El versículo para memorizar se encuentra en Apocalipsis 1:8. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. El propósito de este estudio es valorar a la Biblia como fuente fidedigna de la historia pasada, actual y futura. En realidad, cada hebra de la historia de este mundo está dirigida por Dios. Este estudio será dividido en tres partes. En primer lugar, hablaremos acerca de la autoridad de los agentes de Dios. La segunda parte estará enfocada al gran conflicto en la historia y en la última parte hablaremos de la cruz en la historia. Comencemos con la primera parte. Hablemos acerca de la autoridad de los agentes de Dios. ¿Quiénes eran o quiénes son los agentes de Dios? Los agentes de Dios son los profetas, y sus palabras eran consideradas como palabra de Dios. Su autoridad en la Biblia es comparada inclusive con la autoridad de Dios, pues ellos hablaron de parte de Dios. No es que Dios dictara las palabras, pero las inspiraba a escribir y dar el mensaje certero de lo que Dios quería. Es en la Biblia donde se descubre que la mano amorosa de Dios tiene el control de la historia de todo el mundo. Bajo un análisis cuidadoso de cada una de las profecías, vemos su cumplimiento y un ejemplo claro es cómo Dios advertía a través de sus agentes que su pueblo caería en manos de sus enemigos. Así tenemos que inevitablemente los judíos cayeron bajo el dominio babilonio, a pesar que sus reyes hicieron todo el esfuerzo humano para evitarlo. Sin embargo, Dios es misericordioso, y a pesar del mal comportamiento de su pueblo, dio un mensaje de esperanza. Así tenemos que Isaías da este mensaje especial. Ha jurado el Señor de los ejércitos diciendo, ciertamente, tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. Quebrantaré a Asiria en mi tierra y la pisotearé sobre mis montes. Entonces su yugo se les quitará de encima y su carga será quitada de sus hombros. Este es el plan acordado contra toda la tierra, y esta es la mano que está extendida contra todas las naciones. Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Dios está al control de todo. Él domina la naturaleza a través de sus leyes, y cuando pareciera que la decisión del hombre está por encima del control de Dios, muestra su poder y no hay nadie ni nada que pueda detenerlo. Porque Él estuvo al control del pasado, está en el control del presente y conoce el futuro a pesar de las decisiones del hombre. Es decir, la historia tiene un fin. Algunos historiadores consideran a la historia como una serie de ciclos repetitivos y evolutivos que comenzaron hace millones de años. Sin embargo, la Biblia nos habla de un origen fijo, de una creación extraordinaria, en una creación gloriosa, pero que lastimosamente fue destruida por la decisión del ser humano creado con libre albedrío, pues Dios lo creó con la capacidad de amar, y para amar es necesario ser libre. Sin embargo, a pesar de la decisión equivocada del ser humano, Dios dio una salida para volver a estar en la misma condición de la creación y estableció un plan de salvación. Es decir, Dios fijó un objetivo a la historia de la tierra. Y es un proceso lineal que va en un solo sentido, y aun cuando no podemos saber los detalles del futuro, conocemos el final de la historia a través de la Biblia. La Biblia no es un libro de texto más. No es un texto sagrado de una religión específica, como lo es el Corán o el Bhagavad Gita. Es la palabra de Dios y nos da a conocer su voluntad. Leamos Apocalipsis 1:1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Apocalipsis muestra los detalles del fin de la historia de este mundo, y la autoridad de la Biblia asegura que todo sucederá. Sin embargo, ¿por qué hemos de creer en la Biblia? Habíamos mencionado que la Biblia es palabra de Dios. Sin embargo, existen algunos detalles realmente impresionantes que aseguran la veracidad de la palabra de Dios. El libro de Daniel, escrito aproximadamente 600 años antes de Cristo, relata la historia del sueño de Nabucodonosor. Un sueño enigmático que revela dos cosas. En primer lugar, el poder de Dios para conocer lo que nadie puede saber, ni aun el mismo Satanás, pues Dios le reveló a Daniel el sueño y el significado que el mismo Nabucodonosor mencionó a nadie, pues al parecer no lo recordaba plenamente. En segundo lugar, el conocimiento de Dios de lo que sucedería en la historia a lo largo de los miles de años de su existencia. Daniel reveló que habrían 4 imperios
representados en la impresionante estatua de Nabucodonosor. Estos son Babilonia, que estaba representado en la cabeza de oro; Media y Persia, que estaba representado en los brazos y pechos de plata; Grecia estaba simbolizado en el vientre y las piernas de bronce; y Roma representado en las piernas de hierro. Cada uno de estos imperios fue degradando su poder, así como se observa la degradación de los minerales mostrados en la estatua. Es muy probable que la interpretación dada en aquellos tiempos no fuera tan clara para las personas que vivían en esa época, pero hoy podemos comprobarla con certeza. Por ello, tiene mayor significado para nosotros hoy, pues sabemos que a pesar de las decisiones humanas, Dios está al control de todo. El mismo Daniel expresó la veracidad de lo que decía. Leamos la última parte de Daniel 2:45. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. ¡Qué gran bendición! Sabemos que Dios está al control de todo y podemos estar seguros que al final de la historia, el reino de Dios se instituirá, así como Daniel lo menciona al interpretar el significado de la gran piedra que cayó en los pies mezclados de barro y hierro. Dios es extraordinario y nos invita a confiar en su palabra para gozar de su más caro anhelo, vivir juntos por la eternidad. La segunda parte de nuestra lección habla del gran conflicto en la historia. ¿Qué es el gran conflicto? El gran conflicto es la trama en la que se desarrolla la historia de la humanidad, en donde el punto central es el dominio del ser humano. Por un lado encontramos a Cristo, que dio su vida por el hombre y le dio la garantía de la vida eterna, y por el otro lado encontramos a Satanás, quien anhela tener el control del hombre con la ayuda de sus ángeles. Este conflicto comenzó en el cielo, cuando Lucifer anheló tener los atributos de Dios para gobernar el universo. Isaías 14:13 y 14 lo describe de esta manera. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Lastimosamente, en un lugar donde no había pecado, los ángeles creían en todo, y fueron confundidos, y la tercera parte de ellos apoyaron finalmente a Lucifer, generando una rebelión en el cielo, quien adujo que Dios era injusto, y los ángeles no necesitaban someterse a ningún tipo de leyes, pues éstas en realidad, según decía Lucifer, eran una argucia que Dios utilizó para que los ángeles no pudieran ejercer su verdadera libertad. Apocalipsis señala que hubo guerra en el cielo. Apocalipsis 12:7-9 dice lo siguiente: entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Los seres humanos solo tienen dos opciones: o están con Cristo o están con Satanás. Y Jesús mencionó claramente que quien no está con él, está contra él, como se puede observar en Mateo 12:30. Y cuando Jesús fue crucificado, muchos hombres se unieron contra él, es decir, se unieron a Satanás. Hoy en día muchos están alineados en las filas de Satanás. Inclusive muchos de los que profesamos ser cristianos actuamos como los fariseos y damos de martillazos en la cruz cuando pecamos y no permitimos la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sin duda, Satanás se siente victorioso de la misma manera como se sintió cuando vio a Cristo colgado en la cruz, cuando lo vio morir. Sin embargo, Jesús venció la muerte, Él le resucitó, venció a la máxima consecuencia del pecado, y no solo eso, sino que lo vencerá hasta el final de los días. Romanos 16:20 nos dice: y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Cuando los ángeles observaron a Lucifer crucificando a Cristo, confirmaron con pena que Lucifer realmente es el ser más agresor que existe en el universo, y dejaron de tener simpatía con él. Al final el enemigo será vencido, y todos aquellos que aman al Señor y lo han aceptado como su Salvador personal podrán gozar de su justicia misericordiosa y de dicha sin fin. La tercera y última parte de la lección habla acerca de la cruz en la historia. Hemos analizado la autoridad de la Biblia en su papel histórico. Sin embargo, ¿cómo hemos de estar seguros de un gran final? Toda buena historia tiene un final sorprendente, y la historia de la humanidad también lo tiene. Pablo escribió lo siguiente en 2 de Corintios 5:17-19.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, a saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre en el momento de la crucifixión, y este es un acto conocido por todos. Y aquellos que aún dudan de su existencia, tan solo les basta recordar que hoy nos encontramos en el año 2012 después de Cristo. La historia se divide en dos grandes fases, antes de Cristo y después de Cristo. No estamos divididos bajo un cataclismo ni una guerra mundial, sino en base a la existencia del Rabino de rabinos, del Señor de señores, Jesucristo, Dios con nosotros. La cruz nos abre un futuro glorioso. Tiene un gran significado para el cristiano, pues ahí está la paga del pecado de toda la humanidad. Dios nos ofrece el perdón y la culpa se borra. Ya no habrá que soportarla más. Somos llamados hijos de Dios. Lo único que se pide es que estemos en Cristo, es decir, que lo amemos con todo el corazón. Dios cambia nuestra historia pecaminosa por la historia perfecta de Cristo. Tenemos sin duda un futuro extraordinario, y la cruz es su garantía. Hay un cielo y una tierra nueva para quienes aceptan el ministerio de la reconciliación. Toda la Biblia nos habla de ello. Llegará el momento en el cual la tierra será arrasada y destruida, como lo podemos observar en muchas partes de la Biblia, por ejemplo en Isaías 24 o en Mateo 24. Y también tenemos la certeza que será reconstruida de manera perfecta, pues todo esto será nuevo, como se observa en Apocalipsis 21 y 22 o en Isaías 65. ¿Deseas formar parte de este maravilloso lugar? Lo único que debes hacer es confiar en lo que dice la palabra de Dios, obedecerla y amar a quien es considerado como palabra de vida, Cristo Jesús. Deseo terminar este estudio con las siguientes conclusiones. La historia de la humanidad es un proceso lineal. Tuvo un origen glorioso y tendrá un final extraordinario. Dios está al control de la historia a pesar de las decisiones del ser humano. En el gran conflicto, Dios será el vencedor. La cruz nos reconcilia con Dios para vivir eternamente. Una vez más, deseo que Dios te bendiga de todo corazón. Y no te olvides de visitar nuestro sitio web, davidchacon.tk.